Valeria. Vas a ver cómo me va. Valeria. No puedes estar platicando siempre. Le hizo un asado a un argentino. No lo podemos comer. Marcos. Es como si vas a Argentina y te hacen un mole allá. Y nadie pensó de que yo nunca me iba a enterar de que estaba tan duro eso. No, yo fui la primera que dije. Todos coincidimos. No, pero estuvo muy chistoso porque le habla a su esposa, Marcos, por teléfono, la comida. Dice, no, estoy aquí, no sabes. Un asado argentino. Buenísimo. Versión No, no, mexicana. no, Que ni en la pampa te lo puedes comer. Nadie lo podía comer. Ni en La Pampa te lo puedes encontrar. Ajá. Porque nunca dijo de que estaba bueno. Ajá, claro, claro. Oye, es que más picoso que del oro. Pues, Pero están ricos, ¿eh? Están muy bonitos. Jale. La pistola en la cintura y en las botas un tamal. Lo rodearon en la calle 7 de la judicial. Le pidieron la bolsita. Él no se las quiso dar. Como le pusieron dedo, le rodearon bien la troca. El comandante gritaba, sabemos que cargas coca. Por naturaleza soy muy flojo. Y todos los sistemas que te permitan a ti hacer las cosas más rápido, más sencillo, con menos trabajo, yo estoy dispuesto para explorarlas. Cuentan que en Oaxaca se toma el mezcal con café. Cuentan que en Oaxaca se toma el mezcal con café. Dicen que la hierba le cura la mala fe. Dicen que la hierba le cura la mala fe. A mí me gusta el mole, que soledad me va a moler. A mí me gusta el mole, que soledad me va a moler. Mi querida soledad me va a guisar un molito por el cielo de Monterrey. De noche sueño contigo, mi querida soledad. Me va a guisar un molito por el cielo de Monterrey. Yo estaba estudiando ingeniería industrial y la tarea que teníamos en esa clase era de dibujar un tornillo. El tornillo tenía que ser así de 25 centímetros de largo y tenías que dibujar todas las cuerdas del tornillo. Y cuando iba a la mitad del tornillo, dije, Dios santo, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Dibujando un estúpido tornillo. Agarré, cerré mi pluma, empaqué mis cosas, me salí de la clase, fui a donde estaba viviendo, empaqué mis cosas y me regresé a México.
Nunca pensé en ser otra cosa más que fotógrafo. Todas las cosas para las que estudié, nada que ver con la fotografía. Nada que ver, porque ni siquiera había a dónde estudiar fotografía. El único lugar para que yo aprendiera algo de fotografía fue en el Club Fotográfico de México. Y quien fue mi maestro es el que hacía la limpieza. Porque los otros fotógrafos, nadie quería enseñarle a nadie nada, porque como era de competencia, pues no querían que las medallas se les fueran de las manos enseñándole a otra gente algo. Entonces eran sumamente, vamos a ponerlo en términos elegantes, discretos, en no compartir sus conocimientos. Pero el señor que hacía la limpieza oía todas las cosas, y luego me agarraba a un lado y me decía, mira, se hace así, y se hace esto, y se hace aquello. Entonces, él fue mi maestro de fotografía. Dorado y creciendo maduro en mi tierra, listo para volar mientras mi gente espera. Espigas que voy yo sembrando para ver si germinan. Viento del norte, pensamiento y vida. A San Pedro lo traigo entre el aliento y saliva que suelto cada momento que siento correcto y lo hago completo y directo. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. En tocar se hace verdad y sabor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Eco, sonrisa, realidad y dolor. Estudié ingeniería industrial, estudié administración de empresas, estudié arquitectura, estudié puras cosas que no tenían nada que ver con la fotografía. Para mí la práctica de aprender por mi cuenta
comenzó igual con la fotografía y entonces era interesante porque eso me ayudó mucho para toda la cuestión de las computadoras. No me era algo que era así como una situación ajena a mi experiencia previa. Entonces entendía yo bien que yo pues, lo único que tenía que hacer es a base de prueba y error, con el énfasis en el error. Y así, poco a poco enseñándome todas las cosas que había que aprender. Cuando yo era chiquito, el fotógrafo profesional era al que le saliera una imagen en el rollo. O sea, el saber cómo hacerle para que te saliera una imagen, eso te hacía un fotógrafo profesional. Y cuando empiezan a aparecer los primeros exposímetros, las discusiones entre los fotógrafos era, un fotógrafo real no necesita un exposímetro. Siempre es descalificar lo nuevo que ocurre, pensando que eso nunca va a funcionar, hasta que se vuelve común y corriente. Bueno, hoy en día, la parte fundamental es de que las cámaras son inteligentes. Lo que antes era un fotógrafo se ha desplazado ahora al aparato. O sea, la virtud que tenía el fotógrafo, que traía al encuentro con la fotografía, se ha desplazado al aparato. Y entonces la pregunta que se hace uno es, ¿y ahora qué papel me toca a mí desempeñar? Y eso es fantástico, porque por primera vez no te queda de otra más que tener algo que decir. Ya la virtud esa de que salió la imagen es irrelevante. Una de las cosas que siempre me molestó de la fotografía era de que resultaba un medio, dependía muchas veces de un factor llamado suerte. Y yo decía, no puede ser de que un quehacer autoral, artístico, esté tan vinculado a la suerte. Yo sé que hay fotógrafos que les fascina el concepto del azar. No es que yo desdeñe el azar, pero no como condición para que yo pueda expresarme. En el momento en el que empieza a ocurrir todo lo que es la fotografía digital, igual sigue habiendo el azar, pero también tengo la posibilidad de yo crear esos momentos en la narrativa visual. Y en los primeros momentos, cuando yo estaba frente al monitor y tratando de entender el asunto de la fotografía digital, entendía yo de que estaba ante un fenómeno
que me era nuevo. Y descubrí de que había momentos en donde lo que ocurría era como teatro y que el monitor representaba el escenario y en donde yo podía traer personajes, iluminar, dirigir la acción, igual como una obra de teatro. Pero lo mismo pasaba con los lentes. O sea, los lentes con gran angular, distorsiones enormes, y eso a nadie le parecía que era una distorsión. Si no era el lente, bueno, pues sí, ya sé que es el lente, pero es una distorsión, no es así. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Quiero presentarles a mis padres. Ellos son Liesl y Ernesto. Y aquí se encuentran en esta imagen durante su compromiso de matrimonio. Esto era en Mannheim, Alemania, y era el año de 1933. Poco tiempo después de su compromiso, vino la boda, luego de la cual se fueron a vivir a Madrid, España. Mi padre ya llevaba algún tiempo trabajando allá. Se dedicaba a vender juguetes como agente viajero en toda la península ibérica, en Palma y Mallorca y también en el norte de África. Y mi madre, mientras tanto, cuidaba del hogar. Yo nací en 1935, justo al iniciarse la Guerra Civil Española. Esta foto la tomó mi padre no mucho tiempo después de que yo naciera y me colocó aquí entre las muñecas que formaban parte de su muestrario de juguetes. Un año después nos expulsaban de España. Vino un periodo de largos recorridos por toda Europa antes de que se nos diera la oportunidad de ubicarnos en México, país que sería a partir de ese momento nuestra patria y para siempre. Alguien le tomó esta foto a mis padres en el jardín de su casa. Una copia de la foto se la mandaron a mi abuela paterna, que para entonces todavía vivía en Alemania. La otra se quedó en el álbum de la familia en México. Al poco tiempo, mi abuelita regresó la foto por correo, rota como se ve aquí, y la foto tenía al reverso la siguiente inscripción: rota por los nazis, entre muchas otras cosas, el 10 de noviembre de 1938. La horda llegó a las 9:20 de la mañana y se quedaron todo el día. Y todo lo que vieron, o lo rompían, o se lo robaban. Lejos estaba en mí pensar en publicar algo. Eso no fue hecho el momento de tomarlo para publicar algo. El asunto estaba en que los últimos años de la vida de mis padres me quedaba claro que yo, para poder entenderlo en plenitud, fotografiarlo, era mi manera de que esa experiencia tuviera la oportunidad de poderla contemplar una y otra vez en el futuro. Pasaron los años después de que mis padres murieron, como 4 años. 3, 4 años. Y entonces dije yo, no voy a asumir bien el luto de la pérdida de ellos hasta que no revele los rollos, porque ni siquiera los había revelado.
Los tenía así un montón de cajones, o sea, no me atrevía ni siquiera, que te diría, a juntarlos en un solo lugar. Entonces yo estaba en ese momento trabajando en Los Ángeles y le dije a mi mujer, me voy a regresar a México y tengo que atender este asunto. Me regreso, lo primero que hago es reencontrar todos los rollos, revelarlos y ver lo que había fotografiado. Mi mamá procuró que con toda puntualidad fuera todos los días a tomar un poco de aire fresco y poder ejercitar un poco también las piernas. El tumor en la cabeza creció y eso le provocaba que el ojo se le cerrara. Mi padre cada día que pasaba iba perdiendo progresivamente sus facultades. El ver, el oír, el hablar se iban disminuyendo y se comunicaba principalmente por medio del tacto. Eran sus manos el principal conducto para expresarse. Le parchamos el ojo bueno para forzar al malo a trabajar un poco. Y aquí le estoy tomando a mi padre su mano. Y yo creo que se puede apreciar la energía que en ese momento me transmitía. Esa sensación de fuerza que me llegaba de sus manos en realidad se ha quedado conmigo para siempre. Un largo rato nos quedamos así tomados de la mano, mientras que con mi otra mano accionaba la cámara. A veces me quedaban los dedos azules por la presión con la que me tomaba entre los suyos. Yo sentí con toda claridad todo lo que me quería expresar en esos momentos.